Amigos, desde este hermoso árbol que se llama el Samán, nos encontramos en San Pedro del Río, donde les vamos a mostrar todo lo que son las calles y la cultura de este hermoso pueblo que es muy pintoresco, así que acompáñenme. San Pedro del Río fue fundado en 1840 y una de las principales características de este pueblo es que todas sus principales calles están empedradas, o sea, están hechas de piedra. Y como en toda Plaza Bolívar, pues nos podemos encontrar que al frente de dicha plaza está la iglesia del pueblo. Este pueblo cuenta con 6.000 habitantes y como pueden observar, por motivos de que está en remodelación, pues no pudimos entrar. Y otra de las características de este pueblo, además de la cual ya les comenté que toda la calle viene siendo empedrada, es que la mayoría de sus calles siempre están pintadas del mismo color. O sea, todas las casas de esa misma calle están pintadas del mismo color. La calle de derecha está de azul y la izquierda está de marrón. Así yo esté peleado con mi enemigo, con mi vecino, aún así la casa de mi vecino, que es mi enemigo, está pintada del mismo color que yo. Y no tan solamente cuenta con el tema que yo les conté, que es de las casas coloridas, sino también, no sé si lo hacen por motivos de decoración o por qué lo harán, pero al frente casi la mayoría de las casas siempre tienen como un pequeño arbusto de flores que de verdad que combina muy bien con el tema de los colores del pueblo. Señores, y miren con lo que me acabo de encontrar, un teléfono público que de verdad tenía años que no veía. Se supone que esto funciona de la siguiente manera: usted escanea su tarjeta, bueno, la pasa por aquí, saca aquí esto, coloca el número que usted quiere marcar, 1456588, a ver, y se supone que debería sonar, a ver. ¿Se escuchan algo? ¿No escuchan nada? No, no escuchan nada. Pero entonces, de esta forma, hace que 70, 80 años, déjenme en los comentarios, ¿hace cuántos años ustedes de verdad usaban esta clase de teléfonos públicos? Acá tenemos la Virgen del Carmen, que es la Virgen del Pueblo. Y más adelante también tenemos un parque recreacional que cuenta como con una rueda de hámster. Señores, y como pueden ver, no tiene uno, sino tiene dos candados, el cual, obviamente, si yo le hago fuerza, no se mueve. Pero esto lo tuvieron que haber hecho por un motivo de los niños. Imagínense en algo, imagínense como que la rueda esté dando vueltas, esté girando, y un niño, por, yo qué sé, porque está jugando, está corriendo, viene y mete la cabeza aquí justamente cuando está girando. Eso no creo que termine muy bien, la verdad. Entonces, te imagino que las personas del pueblo le colocaron esta seguridad por el tema de los niños, para que los niños no se lastimen, o inclusive hasta la gente mayor, porque imagínense, también la gente mayor a veces también somos tontos. Nos pasó algo muy cómico mientras estábamos grabando. Mientras estábamos grabando, este perrito se nos unió al equipo y ahora es parte de nosotros, ¿verdad que sí? Yo sé que me imagino que ese perro tiene que tener nombre porque es un perro del pueblo, pero ¿qué creen ustedes? ¿Que sería mejor el nombre del pueblo, que sería Pedro, Pacho o Paulo, al nombre que ustedes le dejen en los comentarios? ¿Recuerdan que atrás yo les mostré que hay dos calles, una azul y la otra marrón? Bueno, hay una tercera, como pueden ver, que es de color verde. Entonces este pueblo vendría siendo conformado por calles de tres colores: marrón, azul y verde, lo cual hace un contraste interesante, porque si te aburres del azul, te vas a la calle verde, y si te aburres del marrón, te vas a la calle azul. A nosotros nos tomó cerca de 5 horas llegar a este pueblo desde La Grita, y de verdad, a pesar de lo aislado que está, de verdad me da una muy grata impresión saber que cuenta con unas muy buenas instalaciones deportivas. O sea, tenemos ya la cancha, tenemos allá este parquecito que de verdad yo quiero ir a jugar allá. Tenemos el estadio y también tenemos unas máquinas para hacer deportes, de verdad, como tipo elíptica, como tipo pierna. De verdad, muy buenas instalaciones. Además, amigos, este pueblo también cuenta con muchas tiendas de recuerdo para llevarle un pequeño recuerdito a esa persona querida o a ese enemigo amado. Bueno, por aquí tenemos, por ejemplo, mini guitarritas que vienen ya obviamente con el logo de San Pedro del Río, Táchira, Venezuela. También tenemos pues muchas artesanías, obviamente de origen local, de aquí del pueblito. Aquí tenemos una tiendita y al frente también tenemos otra tiendita. Papi Dragon Ball, recordar aquí la Toriyama. Por ejemplo, por aquí también tenemos estos sombreritos que a mí siempre me han gustado por el tema de que estos sirven, bueno, creo que es al revés. Creo que es así, estos sirven para el tema de los mosquitos cuando usted quiere ir a pescar. Y obviamente muchas otras artesanías para las personas que le quieran llevar una cosa a la familia. Bueno, ahora nos encontramos en este establecimiento en el cual venden bebidas típicas. Por ejemplo, tengo en mi mano una que se llama pata de res, bueno, el sabor de pata de res. Esto lleva 4 cositas: lleva michandino, lleva pata de res, lleva galleta María y leche condensada. Entonces, vamos a proceder a probarlo. Wow. El sabor es muy parecido al tema del ponche de crema, pero siempre tiene la diferencia con el tema de la pata de res, que si se siente, pues el sabor, si se siente la diferencia. Y además, miren por acá, qué mejor que tomarse una bebida típica mientras uno disfruta de la plaza del pueblo. Bueno, mis amigos, espero que les haya encantado este video. Desde esta hermosa Plaza Bolívar de San Pedro del Río les quiero dar la despedida. De verdad que me encantó mucho visitar sus calles, sus casas, de verdad coloniales, que de verdad en muy pocos lugares se puede apreciar un lugar como este. Y bueno, más adelante estaremos visitando pueblos y lugares de Mérida y otros estados, así que bueno, síganos acompañando.